Y vaya, resulta que dos de esas zonas, la línea amarilla y la línea naranja, parece que corresponden a zonas diferentes, actividades, zonas diferentes, parece que están bastante correlacionadas, ¿verdad? Suben y bajan juntas, ¿no? Vemos que la línea naranja y la línea amarilla, que vienen de zonas diferentes, su actividad está muy correlacionada. Bueno, pues cuando se hace esto para todos los voxels, para todas las zonas del cerebro, vemos que efectivamente hay redes funcionales. Hay zonas que siempre están o que suelen estar muy en sincronía con otras zonas. Cuando dos zonas o tres o cuatro están muy en sincronía entre ellas, decimos que forman una red funcional. Una red. Entonces, hay varias redes funcionales y dependen de cómo se haga el análisis, porque obviamente no existen las delimitaciones como tal. En función de cómo hagamos el análisis, pues obtenemos una organización u otra, pero lo que viene a demostrar es que no hay un caos absoluto en el cerebro, sino que hay zonas que están más en sincronía con otras y aunque varía en función de cómo hagamos los parámetros del análisis, varía un poco, hay unas zonas, hay unas patrones que se detectan en todos los análisis, ¿no? Entonces, esta imagen que tenéis aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, está aquí con los colorines, está reflejando las diferentes redes funcionales que hay. Entonces, estas redes funcionales tienen diferentes funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la red por defecto, que es una red, imagino que ¿habéis oído hablar de la red por defecto? ¿Todo el mundo? ¿O hay alguien que no? ¿Todas conocéis la red por defecto? No. No, vale, Beatriz, genial. Pues inicialmente en neurociencia, ya como os he dicho antes, se miraban las tareas, y un día unas personas dijeron, espérate un momento, quiero saber qué está pasando en reposo. Entonces cogieron y dijeron, vamos a ver en todas las tareas diferentes, en el momento que las personas dejan de hacer la tarea, si hay alguna zona del cerebro que se active. Entonces de repente encuentran estas zonas que en azul, que da igual la tarea que estés haciendo, en el momento que dejas de hacerla y que estás en reposo, estas zonas se activan. Entonces decimos, eso es la red por defecto. Es la red, es el estado al que el cerebro va cuando no tiene nada que hacer, cuando estamos divagando mentalmente. Entonces se llama red por defecto. Ahora bien, cuando estamos divagando mentalmente, están pasando muchas cosas, ¿verdad? Para empezar, hay lenguaje, hay una narrativa en la mayoría de los casos. Hay imaginación, hay memoria episódica, ¿verdad? Y te acuerdas de lo que vas a hacer, de lo que hiciste ayer, de lo que le dijiste a no sé quién. Hay memoria prospectiva, lo que vas a hacer mañana, uy, tengo que hacer no sé qué, tal. Entonces, están todas estas funciones, que son funciones muy superiores, involucradas en definitiva, también en la identidad. Porque cuando tú le haces a una persona en el escáner, preguntas, tareas, hemos dicho que estas zonas se activan cuando estamos en reposo, cierto, pero resulta que cuando se hacen tareas que implican procesamientos internos como memoria, como tareas de memoria autobiográfica o tareas de teoría de la mente, es decir, qué está pensando la otra persona, te tienes que intentar poner en la perspectiva, tareas sociales, todo lo que sea es cognición social, se activa también la red por defecto. Entonces, esta red por defecto está muy implicada en esos procesos superiores. ¿Y qué es lo que encuentran en este estudio de aquí que tenemos? Perdonar, en este estudio aquí con el rojo y el azul, pues lo que hacen, lo que se dan cuenta en este estudio, que es muy interesante, ellos toman esas, ¿os acordáis de las zonas primarias que he dicho, ¿no? Esas zonas que son las primeras zonas de la corteza donde les llega la información del mundo exterior, ¿no? Zonas de la corteza que están especializadas en un único tipo de información, se llaman zonas primarias. Bueno, pues esas zonas primarias cogen y dicen, ¿qué zonas del cerebro están a una equidistancia de todas las zonas primarias? Es decir, ¿dónde se integra toda esa información, no? Porque tenemos, entonces lo que encuentran es estas zonas en rojo. Estas zonas en rojo son las que están más lejos, de forma equidistante
de todas las zonas primarias. Entonces, por ejemplo, para un ejemplo, aquí tenemos, aquí abajo, la corteza visual primaria y aquí la corteza motora primaria, ¿vale? Pues aquí, en este punto en rojo, es la equidistancia máxima de la corteza primaria visual y la corteza motora primaria. Entonces estamos diciendo, vale, estas zonas en rojo están al final de la cadena de integración. Están al final, es donde reciben la información que está ya integrada en los niveles máximos, es donde llega aquí. La información, entonces aquí tenemos por un lado, bueno, no hemos hablado de los lóbulos. No tenía una imagen, si la tengo aquí. Eh, esta imagen. Aquí tenemos los lóbulos temporales, que 3 de ellos son sensoriales, ¿vale? El rosa es visual, el verde es auditivo y el amarillo es corporal. Y el verde, perdonad, y el azul es motor. El azul se encarga de, hemos hablado antes del ciclo de percepción-acción, ¿no? Pues digamos que los lóbulos eh, de atrás estarían especializados en esa percepción y el lóbulo azul, es el lóbulo frontal, está implicado en esas decisiones sobre cómo actuar. Y eso obviamente tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Porque ¿qué es la identidad? La identidad al final es una representación de quién somos nosotros que determina cómo actuamos, ¿no? Y qué acciones llevamos a cabo, ¿no? La identidad. Entonces, cuando hacemos tareas en neuroimagen que les hacemos a las personas reflexionar sobre quiénes son ellos, vemos que se activa la red por defecto. Y esa red por defecto tiene unos nodos centrales, tiene unas partes que tiene zonas en diferentes lóbulos, ¿no? Pero tenemos un componente frontal muy importante y luego otro componente posterior también muy importante, la corteza cingulada posterior. Y ahora esto es muy importante porque es lo que vamos a ver cómo se desintegra en la experiencia psicodélica. Entonces, la red por defecto, creemos, volviendo un poco a esa regulación de la información, creemos que la red por defecto evoluciona para ordenar y regular la información que nos llega de niveles más inferiores. Es decir, por un lado está sosteniendo esa representación hiperintegrada de la realidad, pero por otro lado también está regulando, está con sus proyecciones top-down, está regulando a los sistemas más primitivos, está diciéndoles, está de hecho inhibiendo en gran parte todos los impulsos, ¿no? La corteza prefrontal nos ayuda a inhibir los impulsos más primitivos, ¿no? Esos impulsos más primitivos, en gran parte, o esas cortezas más primitivas, están en gran parte localizadas en el hipocampo, en el lóbulo medial temporal. Tenemos el lóbulo temporal y tenemos las partes laterales, que son las partes de fuera, y luego tenemos las partes mediales, que son las partes de dentro, ¿vale? Del medio. Entonces, las zonas prefrontales juegan un papel fundamental en controlar las actividades de estas estructuras. Y entonces, ¿qué pasa cuando tomamos un psicodélico? ¿Qué es lo que se observa a nivel de la red por defecto? Perdón, para aclarar, decías que la red por defecto está en esos puntos que marcabas ahí, rojo y amarillo, que son los puntos más altos de la integración. Ahí es donde se ha observado que está la red. O sea que esa red es igual para todos, Muy buena pregunta. porque yo Eh, diría todos somos tan distintos, ¿no? Pues mira, lo que se observa en neurociencia, o sea, si tú haces un análisis de redes funcionales en general, hay mucha variación entre las personas, pero hay algunas cosas que son como generales. O sea, vas a tener una distribución parecida, aunque luego varía. Puede variar un poco. Por ejemplo, las zonas más primarias son más parecidas entre las personas, pero las zonas de asociación es verdad que hay mucha variabilidad entre individuos. Pero una cosa es que yo te diga que hay una variabilidad dentro de tu corteza prefrontal, digamos, en esta zona,
tú eres muy diferente a mí, ¿vale? Pero a nivel como más macro de la arquitectura funcional principal, lo que son las carreteras principales, digamos, del cerebro, em, sí que hay bastante consistencia, pero es verdad que ahora mismo en neurociencia tenemos un problema porque tú coges y para cada participante coges y te aseguras un montón de que los datos, de que las señales estén súper limpias, de que no haya nada de ruido en tus señales para cada voxel, de que haces un trabajo de la leche para que el data esté muy bien y cuando tienes data de diferentes individuos, coges y los pones todos, los juntas todos y los pones en un template, los pones en un molde. Y yo me tiraba las manos a la cabeza diciendo, aquí estamos pidiendo tantísima información. Entonces ahora es verdad que estamos en fases tempranas, pero se está intentando ir más hacia un análisis más individualizado y menos análisis de grupo. Mm. Pero por lo general, por ejemplo, si ves que los meditadores tienen la robustez de la red por defecto no se encuentra tanto. Entonces, hay Como que la variabilidad, robustez, perdón, ¿qué es no es tan exactamente? robusta, no es tan Ah, fuerte, ¿no? No, perdona, es que no sé si habla ya en español o en inglés, pero no es tan potente, ¿no? Se puede ver. Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos psicodélicos a la red por defecto? Bueno, pues lo primero que se encuentra es que hay una reducción en la actividad de estas. En azul, aquí, esta primera imagen, lo que veis es un estudio de actividad. Aquí vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es la actividad de una zona, es decir, cuánta energía está consumiendo esa zona, cómo de activas están esas neuronas, la actividad, y otra cosa es la conectividad. ¿Con qué zonas está hablando esa zona? ¿Vale? Entonces, actividad y conectividad, cosas diferentes. Entonces, en la primera imagen vemos la actividad, vemos los cambios de actividad. Azul suele referirse a bajo y rojo suele referirse a alto. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando las personas están bajo la psilocibina, hay menor actividad en esta zona que es bastante clásica, red por defecto, ¿vale? Y además, la red por defecto son zonas que en reposo, o sea, son zonas que son metabólicamente superactivas, ¿vale? Consumen muchísima energía las zonas de la red por defecto, tanto en reposo como en acción, o sea, entonces, cuando hacemos una tarea y decimos que la actividad de la red por defecto disminuye, sí, disminuye, pero sigue estando activa. ¿Sabes lo que digo? Que es una zona que consume mucha energía. Entonces aquí, bueno, lo que vemos es que la actividad de la red por defecto disminuye.